Señor, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu propósito, tu amor, tu misericordia, pueda hacerse el milagro que tu pueblo necesita. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Te glorificamos desde hoy y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Quisiera en esta oportunidad platicarle, ponerle más bases bíblicas y conceptos y explicaciones necesarias a lo que durante el transcurso de estos días yo he venido mencionando, y es acerca de el porcentaje de ataduras que pueden establecerse en una persona. Eso significa que cuando menciono el término porcentaje, me refiero a las influencias que puede haber sobre una persona. Creo yo con todo el corazón que he venido a través de los años estudiando el significado de ciertas relaciones que son saludables en las personas, relaciones que vienen incluso a unir vidas, hermano, con el deseo, el ánimo de que sea para siempre. De tal manera que ese tipo de relaciones podríamos llamarlos vínculos, pero tienen también parte de explicación dentro de este concepto de las ataduras que vamos a mencionar hoy. Pero cuando aquella atadura que tiene carácter positivo pierde el porcentaje que Dios ha establecido para que se mantenga dentro de ese calificativo de positivo, de bueno, de puro, de agradable y de casi hasta perfecto, pierde, hermano, ese porcentaje y pasa a un mayor número. Eso significa que entonces sobre aquella persona va a venir una influencia que le va a ejercer y lo va a obligar a hacer cosas que ya no son, hermano, parte de un vínculo, de una atadura, con una intención casi de carácter divino, sino que ya viene una influencia negativa. Y vamos a poner algunos ejemplos también de hombres que les pusieron ese tipo de ataduras, y hermano, y aunque eran personajes en la vida secular exitosos, victoriosos, sin embargo dentro de sí batallaban con algo. Aunque eran personajes, hermano, que hacían una tarea tremenda, por otra parte se miraba claramente aquella evidencia de la influencia de una atadura ya no positiva, sino que hoy negativa. Es decir, eran por un lado victoriosos, exitosos, pero por otro lado batallaban con ciertos problemas. Como quien dice, parte o la mitad de su personalidad era entre lo bueno y lo malo. Tenían como una parte oscura en su vida que no les permitía ser a 100% el individuo que Dios pues siempre ha deseado que nosotros seamos. Ahora, el pasaje bíblico que quiero usar como base de donde tomo yo los números de porcentaje es un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, verso 20. Sé muy bien que al leer esto, por lo que significa esta narración bíblica, tal vez usted va un poco a pues analizar en lo que usted ya conoce y decir, pero esto no tiene nada que ver con las ataduras. Sin embargo, esos porcentajes son exactamente los que una persona puede llegar a tener en su alma, de 30, de 60 y hasta 100% de influencia. Dice en Marcos capítulo 4, en el verso 20, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyeron la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Usted recordará que
En otro evangelio está dicho de otra forma, pero lo que en ambos pasajes está tocándose también acerca de como que fuese aquella tierra a la que le invierten semilla, y como es una buena tierra, oído con esto, tiene ciertos peligros. Yo sé que aquí hay creyentes buena tierra, amén. Pero uno de los peligros de ser buena tierra es que puede ser bueno para lo bueno y bueno para lo malo. Es decir, que siendo buena tierra y te siembran buena semilla, pues gloria a Dios, vamos a dar frutos buenos de esa tierra que es buena. Pero si aquella semilla que no viene de Dios, sino que son palabras, ministraciones, como hemos venido hablando, entonces por ser buena tierra se corre el peligro también de hacer que aquella tierra produzca cosas de carácter negativo. Entonces hay una tremenda responsabilidad en ser buena tierra, porque podemos ser, repito, bueno para lo bueno y bueno también para lo malo, y eso es lo que tenemos que cuidar. Entonces, si existen porcentajes de 30, de 60 y de 100 en aquellos que se les siembra en su alma, dependiendo lo que se siembra y los porcentajes, así viene a ser más tarde, como quien dice, el estatuto de su alma. Porque usted mira números menores a mayores, no quiere decir que el número menor sea inferior, sino lo que quiere decir el número menor del 30% es lo original que Dios puso en la creación del hombre. Es decir, que cuando Dios creó al hombre, Adán, entonces Dios, como quien dice, tomó y, ¿cómo es la palabra correcta? Influenció sobre él de carácter positivo en el número de 30%. Y ese número se da en el alma específicamente. Voy a ir explicando esto porque es bastante complejo. De tal manera que cuando el alma entonces sea el porcentaje que tiene de atadura, puede ser entonces uno de los mejores estatutos para nosotros, es de que el alma sea una alma piadosa. El alma piadosa se encuentra en el 30% porque contiene una influencia positiva original sobre su vida. Pero cuando el alma entonces sube al 60%, entonces las inversiones sobre el alma ya no son el resultado de 10 más 10 más 10, sino que ahora es 20 más 20 más 20 para que sume el 60%. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que había ahí algo positivo, pero se perdió el control y otros pusieron sobre él una sobrecarga. De tal manera que con los 10, 10 y 10 que tenía originalmente, más 10, 10 y 10 de otra persona que también perdió el equilibrio, puso una sobrecarga sobre la influencia que esta persona estaba acostumbrado a recibir y a responder. Por ejemplo, qué bendición es cuando nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, ahí hay una influencia sobre él de parte de Dios. Y esa persona, cuando comienza a desarrollar esos 30% de influencia de Dios sobre su vida, entonces esta persona se acostumbra a esa influencia de tal manera que no hace nada si no le consulta a Dios primero. Y es más, hasta espera que Dios le confirme. Y entonces es guiado por el Espíritu de Dios. Pero cuando ya viene, porque él está acostumbrado a ser influenciado de parte de Dios, pero viene por otro lado una manipulación sobre él,
Entonces esta persona, por la costumbre que ella tiene, responde. ¿Me entiende? Porque está como habituado a responder a esas influencias, pero pasando por alto de que le están poniendo una sobrecarga de tal manera que ahora ya no es 10%, sino que ahora es 20%. Hay una sobrecarga. Entonces su alma dejó de ser alma piadosa y corre el peligro, al subir al 60%, en ser una alma impía. Ya le voy a explicar por qué, de dónde tomo 10, 10, 10, 20, 20 y 20. Pero si esto continúa así, y entonces, hermano, la sobrecarga ya no viene de personas, de individuos, sino que como ya hay un 60, 20, 20 y 20, ya hay un 60% de influencia por causa de ataduras que le están poniendo, entonces entra en escena el mundo espiritual. Y el mundo espiritual del 60 puede elevar hasta el 100% de influencia sobre una persona, de tal manera que su alma pasa a ser una alma inicua. Entonces, el alma piadosa es 30%, el alma impía es 60% y el alma inicua es 100%. Es decir, 100% puede estar controlado por demonios. Cuando es 60%, puede venir por primera vez, por causa de las ataduras, el control de espíritus inmundos, que son diferentes a los demonios. Eso significa que en el porcentaje de 30 no había influencia de espíritus todavía, mucho menos de demonios. Oigan lo que le estoy diciendo. Y esto es tremendo, porque nosotros, en el año de la libertad, Dios nos está permitiendo entender cosas que eran complejas antes y que han venido como resultado de ese pregón, porque la libertad se tiene que conocer. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Es decir, que la verdadera libertad, hermanos, se va a completar con un conocimiento mayor del que tú tenías en los conceptos que existías o manejabas acerca de liberación de tu alma, del rompimiento de ataduras, hermano, y de otras cosas de carácter espiritual. Entonces ahorita Dios, por su misericordia, les soy honesto, yo nunca antes he manejado esta revelación, sino hasta este año que se proclamó el año de la libertad. Como que cayó algo sobre mí y me permitió ver la palabra de Dios de una manera diferente, con la intención de llevar al pueblo santo, que me permite Dios predicarle, a que entiendan, hermano, de manera más profunda la forma maravillosa como Dios está trabajando para darte esa libertad, hermano, que Él ha proclamado sobre nosotros. Entonces, esto es tremendo, porque lo que estoy tratando de explicar es de que cuando hay ataduras al 30%, son ataduras donde no hay ninguna clase de influencia de espíritus negativos, sino que son entonces ataduras positivas. Y yo le voy a explicar algunas. Ahora, el problema es que cuando este tipo de ataduras no se rompen en los tiempos apropiados, en los tiempos establecidos por Dios, para que pueda haber como un proceso que es necesario mientras la atadura positiva está en nuestra vida, donde no hay intervención espiritual de parte de las tinieblas. Eso se llama por causa de la necesidad de ser dependiente de alguien. ¿Me doy a entender? Y cuando se llega el tiempo señalado por Dios y uno rompe esa atadura, por positiva que sea, entonces es porque Dios te está introduciendo del estado de dependiente a la faceta
de independiente. ¿Para qué? Para que soltándote de una cosa te puedas amarrar con otra y vengas a ser interdependiente. De tal manera que Dios trabaja a través de esos vínculos. Dios mismo dice: con cuerdas de amor yo te atraje. Entonces, yo sé lo que le estoy diciendo. Y le he venido mencionando así porque yo he querido ir preparando el ambiente para este tipo de temas. Entonces, nosotros podemos ser nacidos de nuevo y tener ataduras que ya debieron haberse roto, para que no se ponga una sobrecarga de una atadura de porcentaje 60. Y hay mucha gente que nacidos de nuevo, como no entienden esto, son gente nacida de nuevo y están con una atadura que debe ser rota en el tiempo del kairos de tu liberación. Imagínense, cuando alguien tiene una atadura 30%, ahí no hay espíritu inmundo. No sabe ni siquiera cómo le influencia en la vida esa atadura. No sabe quién la puso y por qué la puso. Un ejemplo de esta atadura, de la necesidad de soltarnos de ciertas ataduras, que son pasajes básicos, Ezequiel capítulo 16. No te cortaron tu cordón umbilical. Y hablamos de los ancestros. Pero hoy vamos a hablar más allá de los ancestros, de otras cosas. El Evangelio de San Juan, pasaje básico también, nos habla de cuando aquel Lázaro sale al pregón de Jesús. Lázaro, sal fuera, y sale de su tumba. Y sale con los pies atados, con las manos y con un sudario en la cabeza. Otra vez, 3 partes amarradas. Y Jesús dice a sus siervos: desatadlo y dejarlo ir. Pero ese dejarlo ir no significa que tuviera una vida de libertinaje. Jesús siempre quiso tener una relación, un vínculo con Lázaro. Déjenlo ir de esa atadura, pero la intención de Jesús es que se conecte conmigo, para que él quede ligado a mí. ¿Me estoy dando a entender, mi hermano? Ahora, déjeme decirle entonces, y quiero que usted conserve en su corazón: atadura 30%, no hay espíritu inmundo. Atadura 60% es cuando pueden venir por primera vez las influencias de espíritus inmundos. Y atadura 100% es cuando ya puede haber una intervención demoníaca. Y un demonio no viene para vivir por largo tiempo en una persona, sino viene para completar una obra, para destruir. ¿Por qué? Porque él no necesita el cuerpo. Él quiere cumplir una venganza. El espíritu inmundo sí necesita un cuerpo para seguir en sus instintos inmundos. El principio bíblico de Jesús enseñaba y dijo que el diablo había venido para matar, robar y destruir. Entonces el final de un ataque espiritual es la destrucción total. Ahora, ese pasaje también lo podemos ver con relación a las ataduras que ya subieron en su mayor porcentaje en el Evangelio de Lucas, en la narración del Gadareno nuevamente. Ahí dice la Biblia que este personaje, en el versículo 29 de Lucas 8, dice: porque él mandaba al espíritu inmundo a que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era empujado por el demonio a los desiertos. Había influencia del demonio, hermano. Él tenía cadenas literales que él mismo las rompía, pero esas cadenas rotas literales no eran las mismas cadenas que traía, o las ataduras que traía por dentro. El espíritu, el demonio que lo tenía,
lo tenía amarrado por dentro, y aunque rompiera las literales, esa misma atadura interior, el demonio lo empujaba a los desiertos. Eso significa una influencia que había sobre la vida de este gadareno. Ahora, comencemos a poner las bases bíblicas de las ataduras positivas. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 4, verso 12. En la versión que voy a leer dice: una sola persona puede ser vencida, pero dos ya pueden defenderse. Y si tres unen sus fuerzas, ya no es fácil derrotarlas. Dice esta traducción, que es lenguaje actual. A la otra versión dice: cordel de tres dobleces no se rompe pronto. Algunos dicen que es como una trenza de tres lazos, pero una versión dice cordel de tres nudos, es decir, 1, 2, 3 nudos. Entonces ahí hay una atadura. Y mire usted lo que por lo menos a su servidor se le ha pasado en alto, de que hay ataduras positivas. Yo sé que es complejo lo que estoy diciendo por el término que estoy utilizando, ¿me entiende? Quizás para que usted pueda, no se confunda, entre paréntesis pongámosle vínculo. Pero realmente este pasaje incluso lo usamos en ceremonias matrimoniales, y ponemos que un cordel es el hombre, el otro es la mujer y Dios. Que si esa ceremonia se hace consciente de que hay un vínculo entre esas tres personas, entonces significa que el matrimonio va a ser bendecido. Eso es lo que por lo menos su servidor eso enseña. Pero esto realmente Salomón no lo habló respecto al matrimonio, sino que la traducción actual nos deja ver que Salomón está hablando en situaciones de una batalla, de una guerra. Como que está diciendo: la unidad, la unión de tres los va a hacer fuerte. Una atadura en tres con un cero añadido, 30%, es una atadura positiva, donde Dios puede tener, hermano, una influencia sublime sobre nuestras vidas originalmente en el ser humano. Ahora, ¿de dónde entonces puedo yo tomar el 30%? Ya le enseñé el pasaje bíblico, pero el 30% puede ser el resultado de 10 más 10 más 10. ¿Y por qué 10 más 10 más 10? Porque Dios, el 10 le pertenece a Él. Nosotros vemos en Éxodo capítulo 12, verso 3, se lo parafraseo, donde el Señor mismo decía: el día 10º de este mes ustedes me apartarán un cordero por familia o por casa. Ahí vemos el 10. Él escogió el número 10, ese es su número. El 10 significa que a Él le pertenece. El 10 nos habla que ahí está Dios. El 10 nos habla, hermano, en parte nos habla de un lado de Dios y nos habla del otro lado de nosotros. Es decir, que si el 10, como hablaba en la mañana, el 12 está en ti, es porque Dios puso 12 cosas. Y si Él ha establecido vínculos en tu alma, porcentajes de vínculos, de ataduras, de influencia sublime, de 10, 10 y 10, es porque el 10 nos habla que eso es de Él, que eso le pertenece a Él, que eso necesita la influencia de Él. Otro pasaje bíblico, Éxodo 34, 28. Ahí dice la Biblia que Moisés estuvo 40 días y 40 noches apartado con Dios, sin tomar ni comer, ni agua tomó ni comió nada. Y dice ahí que en esa separación, en ese retiro, Dios le dio los 10 mandamientos. Levítico 27:30 dice: el diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas como de los frutos de los árboles, es de Jehová, es cosa consagrada para Él. Abraham dio
el diezmo a Melquisedec cuando no existía esta ley de Levítico 27, porque el 10 nos habla que le pertenece a Dios. Con el 10 significa que ahí hay un vínculo con Dios, ahí hay una atadura, hermano, con Dios, ahí hay cuerdas de 3 nudos. Entonces, ¿dónde se establecen originalmente la atadura positiva para que tenga influencia sublime de parte de Dios? Y es que debe de haber 10% en nuestras emociones, 10% en nuestra alma y 10% de nuestra voluntad. En nuestra voluntad. Ahí ponemos 10 más 10 más 10, 30. Y dentro de cada una de las cosas mencionadas existen 3 bases. Por ejemplo, en las emociones originales, las emociones básicas son el amor, son el enojo y son el temor. El temor reverencial, el amor para seguirlo a Él, amándolo a Él, lo perseguimos a Él. Dios te puso una emoción original llamada el amor, porque lo que tú amas persigues. Y Dios quería siempre Dios tener una relación con su creación de amor. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Cuántos no se enojan aquí? Todos. Es más, originalmente se la puso a Adán, pero el enojo le servía para sentir indignación contra la injusticia. Oiga esto, el enojo nos sirve para sentir indignación y no participar en la injusticia. Era una especie de influencia, hermano, sobre la emoción enojo, para que no nos involucráramos en cosas injustas. Pero el temor reverencial Dios lo puso en 10% para que tú, mi amado hermano, cuando veas el peligro, huyas de ese peligro. Por eso dice: huye de la fornicación, huye del amor al dinero, huye de las pasiones. ¿Por qué te dice Dios huye? ¿Por qué? Porque Él originalmente puso esa influencia de temor sobre tu vida. En el diseño original eso era así. Entonces, porque, hermano, Dios no puede demandar a nadie si aquella persona no tiene la condición para responder a su demanda. Dios pone demandas en base de que usted y yo hemos sido por Él mismo capacitados, habilitados, potencializados para responder a las demandas que Él ha puesto. Por eso le dijo al hombre, le dijo: fructifica. Hermano, Dios no le iba a decir fructifica como demanda si no había puesto en él la capacidad para fructificarse. Entonces, si Dios te puso el amor, te puso el enojo originalmente y te puso el temor, era para que su influencia sublime como una atadura se ejerciera, hermano, sobre nosotros. Pero cuando esa atadura en las emociones es trastocada y viene una sobrecarga de personajes, hermano, que nos rodean, o de espíritus, y que ya son 60, 20, 20 y 20, entonces el amor deja de ser el amor para seguir a alguien por amor y se vuelve una obsesión. El amor trastocado por la atadura se vuelve una obsesión. Y eso significa que la gente, sabiendo que esa relación no le conviene, está obsesionado, según él, porque lo ama. Y aunque le esté haciendo daño, aunque la persona esté sufriendo, aunque la persona esté pasando momentos difíciles. Solo como ejemplo, le voy a decir lo siguiente. Hay mujeres, no aquí, que le dicen al marido: tú ya no me amas. ¿Y por qué me dices que ya no me amas? Es que no me has pegado desde hace tiempo. Esa es una obsesión, ¿me entiende? Porque su amor fue trastocado. Le pusieron a la atadura positiva del amor, le pusieron una atadura sobrecargada de una relación enfermiza.
Si me amas, dame una muestra de tu amor. Si me amas, demuéstramelo. Si me amas, dame. Entonces empezaron a manejarle, a trastocarle ese 10% en sus emociones. El enojo se convierte en ira. Hermano, el temor ya no es un temor reverencial, sino que se convierte en fobias. ¿Por qué? Porque ya hay ataduras de aquel amor original. Voy a decirle algo tremendo. Satanás no podría poner un programa, hermano, para que respondiera a sus demandas sobre nosotros si no existe la base como receptor para poder recibir esa información que él está poniendo. ¿Me doy a entender? Es decir, él puede trastocar el amor con obsesión porque tenemos base en nuestra alma originalmente de parte de Dios. Asimismo, hermano amado, en las otras cosas, en el enojo. Por eso dice el apóstol Santiago que no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no le deis lugar al diablo, dice. Lo que está diciendo, lo que él va a venir es sobre una base original en tu emoción llamada enojo, y va a tratar de ponerte una sobrecarga sobre el 10% que tienes para elevarla a un 20%, y que ese 20% sumado con las emociones, con la mente y con la voluntad sumen el 60% y le dan el derecho a que un espíritu inmundo intervenga. Entonces, porque detrás de una atadura que ha subido a su 60%, detrás de esa atadura sí hay espíritu inmundo. Pero en la atadura 30%, que es una atadura, si usted quiere, neutral o positiva, detrás de esa atadura sí está un espíritu, pero es un espíritu santo, un espíritu divino, un espíritu glorioso, un espíritu de Dios. Están las influencias divinas del Rey de la Gloria por causa del 30% de las ataduras. Si es en tu mente, el Señor quiere en tu mente poner una influencia en la mente de Anoia, en la mente nous y en la mente cheder del hebreo. ¿Para qué? Para influenciarte sobre lo que la ciencia hoy le llama la parte de la mente llamada impresión. Para influenciarte la parte de la mente que hoy se le llama repetición. Y para influenciarte en la parte de la mente que hoy se llama asociación. Porque el ser humano, según la ciencia, hermano amado, su conducta, su vida depende de las cadenas de neuronas que se le formaron en la faceta de la mente impresión. Y esas cadenas de neuronas se vienen formando cada vez que él recibe una información, de tal manera que cuando surge la segunda fase llamada repetición, hermano, ya no tiene que recorrer todo desde el principio la información, sino que sencillamente repite la información que ya tiene y la asocia más tarde con algo bueno o negativo, según es quien está detrás de esa atadura. Y si hablamos de voluntad, Pablo dice que nosotros vamos a ser transformados para que podamos comprobar la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. Entonces quiere decir que en esas tres partes, emociones, mente y voluntad, 10 y 10, originalmente Dios las quería. Dios quería que tú experimentaras la voluntad de Él buena. Pero cuando esa voluntad buena es trastocada, puede ser buena para ti, pero no es buena para Dios. ¿Cómo hago para saber si esa voluntad buena no ha sido trastocada? Tengo que pasar al siguiente nivel, que entonces la voluntad buena sea agradable ante los ojos de Dios. Y como le agradó a Dios esa voluntad, entonces la siguiente vez que yo hago el mismo proceso de buena y agradable, se vuelve perfecta la voluntad.
influencia sobre lo bueno, influencia sobre lo agradable y la influencia para perfeccionar nuestra voluntad humana. ¿Sabe por qué Dios quiere perfeccionar nuestra voluntad? Porque esto que voy a decirle es bien crítico. ¿Sabe por qué pretende Dios perfeccionar nuestra voluntad? Porque la voluntad tuya es tan poderosa como la voluntad de Dios. Porque con tu voluntad tú decides si aceptas o no la voluntad de Dios. Dios te dice: hijo mío, deja esto, hijo mío, obedece. Y mucha gente con su propia voluntad no acepta la voluntad de Dios. Entonces nuestra voluntad es tan poderosa como la voluntad de Dios. Y Dios la quiere perfeccionar, la voluntad, hermano, para que el hombre entre a otro nivel, hermano amado. Y entonces ese hombre lo que haga es bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Dios. Mire qué tema este, hombre. Esto es glorioso, hermano amado. Entonces, la atadura del 30% comienza con Dios. Somos de Dios, salimos de Dios. Usted sabe que la teoría de Darwin ha querido afectar esa atadura divina y inventando, diciendo que venimos del mono. Usted y yo no hemos venido del mono, hermano. Usted y yo venimos de un tronco divino, creador del cielo y de la tierra, el Padre de los espíritus, el creador, el soberano, el sublime, el que es digno de toda honra y de toda gloria. De ahí venimos y volveremos a Él. Entonces, ese primer vínculo nace en Dios. Y esa atadura comienza en el espíritu humano. Dios es espíritu. Y salió, tu espíritu humano salió del espíritu de Dios. Salió del ser divino. Tú traes dentro de ti parte de la divinidad. Tú, sin ser divino, traes parte de la divinidad. Y esa es una atadura. Por eso cuando el hombre muere, el cuerpo va al polvo, el alma a algún lugar intermedio, y el espíritu vuelve a Dios porque Dios lo dio. Le pertenece ese nudo a Él. Es de Él ese nudo. Ahora oiga esto, hermano. Cuando ya estamos en la tierra, imagínese que desde el vientre de la tierra es necesario que la criatura empiece a desarrollar otro cordón, porque va a requerir para alimentarse. La mamá aquí se come un coco y licuado se lo dan al niño por el cordón umbilical para comer. Pero el problema se comienza a dar cuando no se rompe ese cordón umbilical. Y por eso Ezequiel capítulo 16. Pero esa es la fotografía, si usted quiere, del plano biológico. Pero cuando esto lo trasladamos a lo espiritual, nos damos cuenta que cuando una persona nace dentro de una familia, es casi imposible decir que nosotros que hemos nacido dentro de un ambiente familiar, es imposible decir que se va a vivir sin la influencia de los padres. ¿Me voy a entender? Entonces quiere decir que los padres establecen un vínculo, una atadura con el niño, y Dios la permite, es positiva. ¿Por qué? Porque la Biblia nos deja ver y dice que en cuanto se es niño, que se instruya en el camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Oiga esto es interesante. Entonces, la influencia
de los padres, la instrucción de los padres, el estar pendiente de los padres de los hijos, es como ese vínculo es como una atadura positiva. Y el niño crece dependiendo de esa influencia de sus padres. El problema es el siguiente, según una versión, porque esa atadura, déjeme decirle esto primero, llega el tiempo donde se debe soltar para que se vuelva a amarrar la persona. Cuando estamos pequeños hay una atadura con los padres. Hijo, yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, hace poco, que mi mamá todavía me decía: ¿ya comiste, hijo? ¿Ya te levantaste? ¿Vas a ir a la escuela? Ahí estaba mamá. No hagas eso, hijo, mira. Y ahí estaba la influencia de ella. Me llevaba a la escuela tomado de la mano. Me ponía pantalones cortos, imagínense, hermano. Con pantalones cortitos, me daba pena, sí, le cuento, es verdad. Con mi bolsita de papel y mis panes ahí para el recreo. Empecé a crecer. Las muchachas me miraban y ya me daba pena. Y aún me daba pena que me dijera: dame un beso antes de irte. Mamá, por favor, miren, me están viendo. Así hay muchos jóvenes, ¿verdad? Bueno, no era cristiano, imagínense. Pero entonces, el problema es, según una versión dice, le dice al padre, la Biblia: entrena a tu hijo mientras es niño. Entrena para que cuando sea grande no se aparte de los caminos. Pero la pregunta es: ¿cuándo es que aquella atadura se sobrecarga a un 60%? 60%. Cuando un padre no fue entrenado para entrenar al hijo. Y entonces, ¿cómo alguien puede ser entrenador si nunca lo entrenaron? Y ahí es donde vienen los conflictos. Porque entonces, cuando un padre no es consciente de esto, aquí no hay ni uno, hermano, no se preocupe. No mira que va a llegar un momento donde se tiene que romper esa atadura, porque aquella persona tiene que entrar a otro nivel de atadura para que sea siempre de porcentaje positivo. Dice la Biblia: por lo tanto, el hombre dejará, romperá su atadura, dejará a su padre y a su madre, romperá la atadura familiar, el vínculo. ¿Para qué? Para unirse a su mujer, para establecer otra. El problema es que cuando nosotros no hemos sido entrenados y no comprendemos esas ataduras, hermano, este no es un tema familiar, pero este es un tema para que darme a entender acerca de las ataduras. Entonces, imagínense, nosotros hemos ministrado casos donde aquellas personas ya crecieron, llegaron a una edad donde ya anhelan iniciar una relación, una familia, pero resulta que no pueden casarse, no encuentran pareja. Y no la encuentran porque sus padres o su madre, por temor de quedarse sola, le dijeron: tú nunca te vas a casar, tú siempre vas a estar conmigo, tú me vas a acompañar hasta que yo me muera. Y entonces no la sueltan. Esa atadura no se ha roto. Hay otros casos que, por no ser entrenados, ejercen un matriarcado sobre el hijo. Y puede ser que sí, ya se casó, pero aún ya casado, ejercen una influencia que ya está fuera del orden. De tal manera que ahí se puede ver la atadura. Ahí hay manipulación, ahí hay control. Ahí, hermano, los sentimientos son manejados. Su alma, hermano, es manoseada. Hermano, está siempre esa incursión, pero que va más allá del límite. De manera que la atadura está presente.
Y aquella persona no puede desarrollar el carácter para la etapa que está viviendo, porque no se ha desligado de la atadura, que ahora ya no es 30%, fue 30% mientras le desarrollaban el carácter a él. Por ejemplo, mis padres tenían que influenciarme a mí para desarrollarme el carácter, para que cuando yo llegara por lo menos a mi 90% de información en la mente que ellos me invirtieron, que ese 90% que se completa cuando se tiene 14 años de edad más o menos, de esos 90% yo pueda vivir el resto de mi vida. Es decir, la influencia de 90% para que formara mi personalidad. Pero al no darse, y a pesar de eso seguir influenciando sobre mi vida, entonces yo no puedo desarrollar un nuevo carácter en mi nueva faceta que estoy, como esposo o como padre. Claro que como padre yo siempre estoy al cuidado de mis hijos, pero mi cuidado es de influencia siempre hacia lo positivo. ¿Cómo está tu relación? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo estás tratando a tu esposa? A mi hijo, a mi hija le digo, ¿cómo va tu relación? Ahí estamos, pero no ejercemos sobre ella un control de no hagas, hacer esto, mira, lo otro, comportate así. No, ¿me doy a entender, mis hermanos amados? ¿Por qué? Porque ella como yo tengo que desarrollar el carácter, pero ese carácter se desarrolla en la atadura de esa nueva etapa. Mi hijo dice, hoy voy a comer la comida más sabrosa que a mí me gusta. Y yo dije, filete miñón de plano. ¿Y qué vas a comer, hijo? Nachos, me dijo. Y los nachos son lo mejor que puede hacer su esposa, y no la estoy avergonzando. Pero ellas, hermano, en su etapa recién casado, solo nachitos podía hacer. Se le quemaba el agua, imagínense. Pero ahí su etapa, ahí se está desarrollando como ama de casa, como esposa, como cocinera. Él como esposo, hermano, considerándola, amándola por los nachitos o sin los nachitos, hermano amado. Pero su atadura con ella es una influencia de deleite positiva. Recuerde que la palabra dejará tu madre es donde se para el rey de Babilonia, bifurcación. Viene a buscar también esa información. Ahora, Dios quiere que usted rompa con toda atadura negativa, porque usted tiene que volver a su diseño original para poder disfrutar de nuevo las sublimes influencias de Dios sobre su vida, en sus emociones, en su voluntad y en su mente. Hermano, que usted pueda tener un pasado, pero de experiencias con Dios, que pueda tener un presente agradeciéndole a Dios lo que Él ha hecho en su vida, agradeciendo por lo que está haciendo en su vida y agradeciéndole por lo que Él hará en su vida, de tal manera que el pasado, el presente y el futuro en la mente está siendo influenciado por Dios. Porque el 10 le pertenece a Dios, mi hermano. El 10 es siempre lo que Dios dice, esto es mío. El 10% de influencia sobre tus emociones le pertenece a Él. El 10% de influencia sobre tu voluntad es para Él. El 10% de influencia, hermano amado, sobre tu mente es para Él. Es el 30%. Pero cuando esto se sale entonces de esos límites que Dios establece, entonces, hermano, la persona está en un peligro terrible de abrirle las puertas a la primera incursión de un espíritu inmundo.
veo un ejemplo en la vida de un personaje. Yo le dije que íbamos a hablar por lo menos de dos personajes. De aquel hombre que en el libro de los Jueces la Biblia lo deja ver, que se llama Sansón. Un hombre que había una unción tan tremenda sobre su vida, pero que su final no fue como Dios lo había establecido, sino que este personaje batalló en su vida porque era un hombre, yo le llamo así, necesitado de mucho placer. Porque en su primer faceta, su propia madre procesó la información que el ángel le dio de una manera errónea, de tal manera que las recomendaciones que el ángel le dio a ella, que eran estrictas para ella, y para Sansón eran recomendaciones de carácter de un consagrado, de un nazareo. Pero lo que le estaba diciendo el ángel a la mujer: mira, cuídate de no tomar mucho vino ni licor, cuídate de esto, cuídate de lo otro. Porque le estaba diciendo: porque es necesario que te conserves tú para poder dar a luz un producto que va a tener una consagración original, voluntaria y genuina, que no sea el producto de una influencia drástica fuera de límite. Y la recomendación que el ángel le dio a ella, más las recomendaciones de él, ella las sumó y las aplicó solo a él, de tal manera que permitió que Sansón naciera en un ambiente estricto y rígido, que no conoció su mundo de niño, no conoció el mundo puro, sano de un adolescente, no conoció el ambiente de madurez, sino que aún en la madurez Sansón era controlado. Entonces fue un hombre necesitado de placer, que cuando llega a su etapa de adulto, él decide manifestar aquella atadura que traía por dentro, de tal manera que sabía que era un ungido, sabía que la unción y el Espíritu de Dios lo visitaba, y él traspasaba esos límites, porque la atadura le había impedido a él un desarrollo normal en su vida. Eso hacen las ataduras: impedir que nosotros nos desarrollemos normalmente dentro de la voluntad de Dios, dentro del límite que el Espíritu te pone, dentro de lo que es agradable, de lo que es bueno y perfecto de parte de Dios. Y Sansón terminó con días que realmente no estaban predestinados para él. Entonces, nuestras ataduras se van estableciendo poco a poco, y Dios quiere en este tiempo de libertad llevarte a ti a experimentar el rompimiento de ataduras. Si te dieron o te ministraron con una palabra que está teniendo resultados, la influencia de no casarte. Mire, yo le he comentado algunas veces que he venido, el apóstol Germán conoce a un varón y a varios de la iglesia que no se casaban, hermano. Ellos tenían una atadura bien fuerte, un vínculo fuerte que no les permitían a ellos desarrollarse. Y un día el Espíritu Santo, así en esos mis momentos donde el Espíritu me habla y me dice qué hacer, yo pregunté: ¿cuántos no se han casado en este lugar? Y eran varios hermanos que ya no estaban casados. Habían muchos de la edad de Isaac, de veras. Y así habían también varias hermanas. Y ese día dije: hoy oro para que les caiga unción de guapura. Y yo así lo dije, delante de Dios se lo digo: levántense los que quisieran casarse. Y se levantaron los hermanos y las hermanas. Hoy oramos y para
para que pasen. Y pasaron los hermanos, y ya cuando estaban enfrente les dije: unción de guapura para ustedes. Y mire, hermanos, sin mentirle, una sola noche casé 19 parejas. Una sola noche, 19 parejas. Porque se rompieron ataduras. Y yo aclaré: si tu padre o tu madre está ahí y te dice: no, hijo, todavía no te cases, este es el momento que le digas: por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y rompe tu atadura. Es una decisión que tienes que tomar para que se recupere y se restaure el 30% de atadura sublime que Dios estableció en tu vida. Y ahí están casados. Algunos de ellos, como ya a los 40 años se casaron, ya no tenían tiempo para estar pensando procrear hijos cada 5 años. Les dije: apúrense, hermano, doble porción. Hasta gemelos, tú los conoces, ¿no es cierto? Gemelos, de 2 en 2. Hay un hermano que tuvo su esposa 2 partos, y en los 2 partos, gemelos. Ahora él es un hombre con 5 mujeres en su casa, 4 hijas y su esposa. 2 partos. ¿Por qué, hermano? Porque al soltarse esa atadura, entonces vienen las influencias sublimes y divinas sobre la vida del hombre y de la mujer, para cumplir el propósito de Dios. Y esta tarde declaramos que incluso se romperán ataduras en el vientre de algunas mujeres que han estado clamando y pidiendo, y se romperán en el nombre poderoso de Jesús. Puedo testificar, apóstol Germán, hermana pastora, usted sabe que mi 4.º hijo no estaba supuesto a nacer, porque con mi 3.er hijo que mi esposa dio a luz, y yo estaba en el parto en esa noche, y el hijo mío venía con el cordón umbilical amarrado al cuello. Y cuando la doctora dijo: vamos, empiece a empujar, ella empezó a empujar. Y cuando el niño iba afuera, ella le dijo: no, ya no empujes, detén eso, porque el niño venía ya morado. Y entonces mi esposa se contuvo tanto, hermano, para no matar al muchachito, que de tal manera perdió el sentido y quedó desmayada. Los doctores tuvieron entonces que movilizarse rápidamente, cortaron el cordón umbilical. Hermano, me corrí con ellos, oré por el niño volvió en sí, y después fui a ver a mi esposa totalmente fuera de sí, y me afligí en mi corazón. Yo dije: Dios mío, ¿y qué si se va? Yo le dije: no, ahorita la amarro en el nombre de Jesús. Esta mujer me es útil para el ministerio. Dije yo: no te la puedes llevar, Señor. Pero ¿sabe una cosa? Decidimos que ya no iba a tener hijo. Y entonces le dijeron a mi esposa, platicamos y llegamos a la conclusión: espero no dañarle la conciencia a nadie, hermano, ya no tengamos hijos, opérate. Y nos dieron 2 opciones: ponemos nudo. Y yo dije: solo si es de 3 cordeles, que no se rompe pronto. Y dije: no, la doctora nos dijo: hay tanto porcentaje que el nudo se suelte y quede embarazada. Corte, mano. Puro director de películas, corte yo, ¿verdad? Corte. Y la cortaron. Yo tengo las fotografías. Yo sé que en la mente humana es imposible, para la ciencia era imposible que quedara embarazada. Y en un retiro estábamos, por primera vez, uno de los retiros que se hizo allá en Estados Unidos de Ministerio Ebenecer. Cuando el apóstol Sergio me llamó y me dice: bien, quiero orar por ti, pasé. Y empezó a orar por mí y empezó a desatar unción y dijo: Señor, bendícelo a este hombre, úsalo, etcétera. Y entonces llamó a otros ministros para que oraran por mí. Llegó uno por detrás y me empezó a profetizar y dice: así dice el Señor, te voy a dar un hijo como muestra que te voy a bendecir. Y yo cuando lo oí dije: ¿cómo no? Soy honesto, así dije: ¿cómo no? Claro que no le voy a decir a él que mi esposa ya no puede. Y como muestra te pongo dolores de parto. Y ese día me tuvieron que sacar del retiro, ponerme en un avión, porque me agarraba un dolor de aquí hasta aquí y tenía que caminar así, de veras, delante de Dios.
Me llevaron a mi casa, aparecí. Mi esposa como que nada, yo no sabía nada. Y de repente dijo, fíjate que por aquí se me mueve algo. Y yo le decía, son unas cuantas libras fuera de la voluntad de Dios. Ve al médico. Y fue al médico. Y cuando llegó le dijo al médico, señora, usted tiene 5 meses de embarazo. 5 meses. Fue el embarazo más corto que mi mujer ha tenido. 4 meses con 10 días. Y nació mi hijo. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso declaro en la unción de la libertad que todo vientre que se abra para la sublime influencia de Dios, lo divino de Dios, pueda recibir el fruto en su vientre y puedas tener lo que tanto has anhelado, porque ataduras se han de romper en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y mire, he orado en varios lugares donde ahora me dicen, mire por el que oró usted. Tengo hermanas ahora que cuando digo vamos a orar por fertilidad, ay hermanos, son las primeras que agarran sus 6 muchachitos y se van a meter al carro. Y dicen, no, ya no, por favor, ya no. Porque cuando Dios rompe ataduras, cuando Dios abre los vientres de las mujeres estériles, como Sara, hermano, que no le importó la edad. Ay, Dios mío, ¿qué estoy diciendo? No vaya a ser que de 90 para abajo aquí haya un milagro también. Dios puede hacer cosas gloriosas en esta noche para la gloria de Dios. Por eso, mi hermano amado, usted tiene que creer que este es el kairos de su liberación y que no importa la atadura que te hayan puesto, Dios es poderosa para romperla en el nombre poderoso de Jesús, porque fue declarado, escrito está, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Cristo de la gloria apareció por eso, para venir a recuperar tu vida y conectarte de nuevo en el plan de la regeneración que te llevará a tu diseño original. A su nombre. Bendito sea Dios. Dele palma con todo su corazón al Rey que vive. Cuando a usted le rompa sus ataduras, cuide que nadie más se las ponga. Otra de las formas de ser atado es a través de las asociaciones impías. La gente pasa por alto que hay una ley en la asociación, y la ley de la asociación dice que 7 cosas, las peores con el que te asocias, vienen a pasar a tu vida. Las 7 cosas peores, dice la ley de la asociación. Entonces, cuando una persona de manera constante se asocia con alguien que es yugo desigual, que tiene otra mentalidad, que tiene otro Dios, que hay otro espíritu el que lo gobierna, se corre el peligro por el contacto prolongado, por la asociación prolongada con esa persona. Se corre el peligro de que de allá venga mucha influencia, de tal manera que aquella persona después comenzará a tener efectos de carácter negativo en su vida. Nosotros como hijos de Dios, sé que Dios nos ha hecho seres sociales, y que nosotros, si es permitido tener por causa de nuestra vida secular, ciertas relaciones, pero no establecer pactos ni vínculos para que no pase de allá para acá cosas negativas. Porque tú tienes que saber a partir de hoy que va a ser necesario que tú conserves el 30%
que pertenece a Dios, 10 en tus emociones, 10 en tu voluntad y 10 en tu mente. Y en cada uno de esos 10 que he mencionado, de las 3 áreas, dentro se amarran 3 cosas. En tus emociones, repito, tiene que estar vinculado el amor genuino, el enojo genuino y el temor genuino. Es una cadena divina dentro de nuestra vida, para que de igual manera en la voluntad pueda estar también vinculado como una cadena divina, hermano amado, lo bueno, lo agradable y lo perfecto de la voluntad. De igual manera en tu mente tienen que estar amarrado esas 3 lugares, que es el nous, dianoia y el cheder, que es parte de tu pasado, tu presente y tu futuro, que le pertenece a Dios. Tu pasado ya no debe de pertenecerle a una circunstancia. Tu pasado ya no debe pertenecerle a un trauma. Tu pasado ya no debe de pertenecerle a un fracaso, a un error, a una falla, a un pecado, a una acusación, a un señalamiento, a una amargura, a una violación. Ya no le debe de pertenecer a eso, a un rechazo, a algo que te pasó en tu etapa de niña. No más. Tu pasado le debe de pertenecer a Dios y recordarte que Dios ha sido bueno y te ha sacado de peores momentos y seguirá haciéndolo en el presente y también en tu futuro. Entrégale esa mente a Dios, entrégale tu pasado, entrégale tu presente y entrégale tu futuro. Dile que no sean tus planes, sino que sea la voluntad de Dios, para que conozcas las influencias sublimes y divinas de Dios. Son efluvios del Espíritu, hermano, en nuestro medio, que son como un cantar divino, angelical, cuando Dios comienza a influenciar. Estás acostado, estás comiendo, estás en el trabajo, vas por el camino y de repente, como que Dios mismo empezara a ordenar que suenen algunas arpas desde los cielos, que las voces angelicales pasen de la octava a una novena nota que no se conoce en la tierra, y que comiences a entender que son las influencias de los cielos que te están cantando, porque Dios quiere tener amorío contigo, porque Dios quiere corresponder su amor, porque Dios quiere tener una intimidad. Y por eso te puso amor, por eso te puso temor y por eso te ha puesto su enojo original. Las ataduras se tienen que romper, porque Dios te quiere para Él. Otra de las formas de una atadura que puede dar lugar a una influencia de espíritus son las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Imagínense que en el matrimonio Dios bendice esa unión, sabiendo Dios que la intimidad entre el hombre y la mujer no es espiritual. Nuestra relación con nuestra pareja no es espiritual, es 100% química. Pero Dios la bendice, porque está dentro de la atadura 30% del matrimonio. ¿Usted está conmigo? Pero cuando eso se trastoca y se hace ilícitamente, se establece una atadura con la persona con la que se cayó, porque el verdadero término es intercambio sexual. Y eso significa que de allá vendrá una influencia en el vacío que quedó. El vacío que quedó es con lo que yo lleno a la otra persona. Hay un intercambio de cosas espirituales. Satanás usa lo ilícito de la relación para intoxicar espíritu, alma y cuerpo. Porque la relación ilícita es un pecado del cuerpo. Liga el alma y une al espíritu. Entonces aquella persona va a vivir con la influencia del espíritu del que es más fuerte. El más débil, que fue influenciado en esa falla, en ese pecado, viene a ponerse bajo el mundo del otro que es más fuerte y gobierna, manipula. ¿Me doy a entender?
afecta todo, afecta hasta biológicamente, hermano. Afecta hasta potencialmente al hombre y a la mujer. Es un pecado de sangre también. Abre las puertas a un vengador porque ya está en el 60%. Y Dios quiere romper esa atadura. Dios, no estoy diciendo esto para que nadie se sienta acusado, sino con la intención de romper una atadura que se haya formado por una relación ilícita. Para darle, oiga esto, para darle muerte al espíritu de adulterio. Para darle muerte, oiga, darle muerte al espíritu de fornicación. Y asimismo darle muerte a la lascivia, a la lujuria, a la concupiscencia y a todo pecado espiritual que involucra sangres. Y romper una atadura que mientras no se rompe, el corazón de esa persona está fragmentada, el alma está fragmentado, el pensamiento está fragmentado, batallando a quien ama más. No se puede amar a dos personas al mismo tiempo. La batalla está en la atadura. No sabe por quién elegir, no sabe por quién ir. Pues hoy se rompe para que te quedes con lo que Dios ha establecido para tu vida. Se rompe la atadura, se rompe la atadura, se rompe la atadura. En el nombre de Jesús. Realmente el tema de las ataduras no es un cualquier tema. Es un tema muy amplio. Yo creo que Dios quiere hacer su obra en esta hora. Yo no sé en qué área usted está afectado. Fíjese que hasta ahorita tendría que empezar a predicar y enseñarle la vida de un hombre que a mí me impactó muchísimo cuando yo lo vi en la escritura. Yo solo se lo mencioné hace algunos días. Y era un hombre que la Biblia dice honorable, guerrero, valiente, valioso, pero tenía lepra. Yo sé que usted me va a decir, ¿eso que tiene que ver con atadura? Tiene que ver. La explicación, pero necesitaría otra hora. Pero realmente yo siento que este es el momento para romper ataduras. Para no sacarlo ahorita a usted de eso que Dios está haciendo ya en su corazón, en su vida, que lo ha llevado a examinar su corazón, que lo ha llevado a hacer un inventario de su vida, que lo ha llevado a comprender. Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo. Mire, hermano, las ataduras te conectan con muchas cosas. ¿Sabía usted que uno de las evidencias fuertes en unas ataduras de carácter ilícita, para que me entienda, usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Lo primero que afecta es la economía de la persona. La economía de la persona es afectada por un pecado de carácter sexual, porque se estableció la atadura. Entonces, al romperse eso, eres libre del espíritu con el que se unificó la persona, y eres libre de toda atadura económica. Y vas a comenzar a ver cómo Dios va a hacer que la provisión te llegue. Y cuando Dios te empieza a poner a prueba otra vez, no va a empezar de la noche a la mañana dándote abundancia, sino que te va a dar en lo poco. Pero como ya no hay atadura, le serás fiel en lo poco, entonces te pondrá en lo verdadero. Te va a ir aumentando, te va a aumentar, te va a ir subiendo su salario. ¿Por qué? Porque ya está rota la atadura que te impedía recibir de las influencias sublimes y divinas. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos en esta hora a pelear, por lo menos de mi parte, la última batalla que me toca dirigir, hermano, en este retiro para su vida. Y usted con todo su corazón tiene que venir a declarar que está renunciando a la atadura. Si ha sido víctima de matriarcados déspotas, de ataduras familiares que le han ligado para que usted no desarrolle una nueva etapa en su vida,
Si usted es de los que no se ha podido casar, venga al frente. Si hay parejas que están batallando, clamando a Dios porque no han podido tener hijos, venga al frente. Si usted falló en su pacto matrimonial y se ha arrepentido, ahora solo hace falta romper esa atadura. Cualquiera que sea el área donde usted ha visto que hay un nudo ahí que se tiene que romper, Dios te vuelve a regresar a tu 30%. Y tú debes venir a desprenderte, a entregarle a Dios tus emociones. Entrégale tu amor, entrégale tu voluntad, entrégale tu mente, entrégate todo para Él. Porque Dios va a romper en el nombre de Jesús. Este es el día que el Señor estableció, romper ataduras. Si tus ataduras se incrementaron a un 60%, y yo sé que aquí hay gente que como que casi literalmente siente esa carga de esas ataduras sobre sí, que tu caminar ha sido difícil, cabizbajo caminar, casi arrastrando los pies, tu diario caminar por la atadura. No has podido alcanzar el ritmo que Dios quiere. Oh, ay, ay, te rompen esa atadura. Ay, Dios viene por lo que es de Él. Ay, Dios viene por lo que es de Él. Clama al Señor, porque Él te va a oír, hermano. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Clama por tu libertad, porque hoy se romperá esa atadura. Si eres en tu mente influenciado negativamente, si tu alma está amargada, está dolida tu alma, hoy te hacen libre, porque el clamor de Dios es hacerte libre. Comience a presentarle a Dios dónde está esa atadura. El apóstol Germán decía: no lo piense, mueva sus labios, diga: este es mi problema, Jehová, y tú lo conoces. Él rompe tus cadenas, Él rompe tus cadenas, Él rompe tus cadenas, Él rompe tus cadenas. Hermano, mírame, varón, Él rompe tus cadenas. Y recibe tu libertad en el nombre de Jesús. Ahora, en la autoridad de Cristo, decreto rompimiento de atadura. Se rompe la atadura en tu alma, en tus emociones, en tu voluntad. Fuera todo espíritu inmundo. Libre, varón. Jehová de los ejércitos. Libre tu atadura. Libre. Libre. Los vientres se le rompen la atadura. Se rompe todo esterilidad en los vientres. Proclamo fertilidad. Proclamo toda atadura rota en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe tu atadura. Se rompe tu atadura. Se rompe tu atadura. Se rompe tu atadura. Y catarrababa y canda. Se rompe toda atadura. Se rompe tu atadura. Libre. 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 En el nombre de Jesús declaro libertad. Vengo a sujetar a la obediencia de Cristo todo aquello contrario al plan divino de restauración. Proclamo el milagro, proclamo la sanidad y tu liberación en el nombre de Jesús. Libre, libre, emerca, emerca, salga todo fuera de sus asideros. Por el dedo de Jehová, por el dedo de Jehová eres libre. ¡Vete! Jesús. Y catarrababa y can. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, proclamo el milagro, proclamo la sanidad divina, Jehová. Se rompe la atadura. En el nombre de Jesús. Padre, rompemos toda atadura en la vida de tu hija, para que ella pueda desarrollar esa etapa que anhela, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Se rompe la atadura. Se rompe la atadura. Se rompe la atadura. Se rompe en tu vida, se rompe. Se rompe. Se rompe toda atadura. Anulamos las ataduras 60%. Anulamos las ataduras 60%. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Se rompe. Toda unificación de espíritu. De espíritus humanos. Y catarrababaikan. Y catarramamaikia. En el nombre de Jesús. Proclamo la palabra de rompimiento. Proclamo la palabra de liberación. Proclamo la palabra de libertad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y catarrababai. Y canarramamamaikanda. ¡Libre! ¡Libre! Tu mente es libre. ¡Libre! Libre, 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 libre en el nombre de Jesús. Libre. Se rompe esa atadura. Se rompe esa atadura. Se rompe. Se rompe en tu vida. Se rompe en tu vida. Y carabababaikan. En el nombre de Jesús. Libre. 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 Libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. Libre, varón. Libre. Se rompe toda atadura. Se rompe toda atadura. Toda atadura negativa.
la venimos rompiendo, la venimos anulando en tu vida. Y catarrapapaycanda. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libre, 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 libre en el nombre de Jesús, libre, 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 libre. En el nombre de Jesús proclamo tu libertad. Padre, desatamos la sanidad divina. Desatamos la sanidad divina. Declaro el milagro y la sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, poder de Dios, bendecimos esa vida. Padre, haz el milagro en el nombre de Jesús. Se rompe toda atadura por el dedo de Jehová. La sujetamos a la obediencia de Cristo en el nombre de Jesús. Ahí déjeme, hermano. Déjeme. Te sujeto a la obediencia. Ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levántele la mano. Padre, glorifícate, Señor. Presento a este varón. Que tu propósito y tu voluntad se cumplan en él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Va a haber una manifestación fuerte porque voy a separar espíritus humanos que se han unificado con una atadura de carácter de relaciones ilícitas. No levante su mano, no estoy pidiendo que nadie se evidencie. Solo déjeme orar. Y cuando yo termine de orar, mis hermanos, comenzamos a adorar a Dios. Padre, yo tomo autoridad en tu nombre y vengo declarando por los méritos de Cristo, por el arrepentimiento que tus hijos han presentado, que toda unificación de espíritu humano que se ligaron, se ataron en una relación ilícita, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Y por nombre suelto la atadura en el nombre de Jesús. ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesús anulamos ataduras. Anulamos ataduras. Anulamos ataduras. Anulamos ataduras. Anulamos ataduras. Espíritus inmundos, fuera. Todo demonio lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Fuera. Al abismo. Al abismo. Al abismo. Al abismo. Al abismo. En el nombre de Jesús. Hoy levante sus manos a su Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y hágale fiesta a Jehová, que Él es el que rompe nuestras cadenas. Bendito sea Dios.
Mis enemigos volvieron atrás. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Dígalo usted. Mis enemigos volvieron atrás. Mis enemigos volvieron atrás. ¿Lo cree? ¡Amén! ¡Hey, hey! Uno, dos. Mis enemigos volvieron atrás. Mis enemigos cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Enemigos volvieron. Porque grande. Uno, dos. Mis enemigos volvieron a cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti, oh Jehová. Porque grande. Porque grande. Porque grande eres Jehová. Dígalo. Jesús está sentado de autoridad. Sale del desierto. Declaramos. Cristo en resurrección. Jesús
Uno, dos, tres. El rey. Uno. Su presencia para Cristo. Él es el rey. En mucho tiempo, porque no va a poder moverse. Así que actúe por la fe.